Mefibosete, un hombre lisiado desde la infancia, olvidado y despreciado, pero que después de un giro sorprendente en su vida, fue recibido con honores en Israel hasta el punto de sentarse a la mesa del rey. Esta historia es bien conocida. Después de todo, para mucha gente, Mefibosete se convirtió en símbolo de alguien que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero, ¿y si te dijera que la historia no termina en ese punto? Así es. Hay otra parte en esta historia que por alguna razón la gente no gusta de hablar, predicar o cantar sobre. Y quizás sea porque en esta parte de la historia, poco recordada de Mefibosete, él fue traicionado, injusticiado y nuevamente perdió todos sus bienes. Sin duda, la historia de Mefibosete es ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo que la gente piensa. ¿Quieres saber más sobre todo esto? Entonces, mira este video hasta el final porque a partir de ahora vas a entender quién fue Mefibosete y qué de hecho ocurrió con él según la Biblia. Mefibosete fue el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefibosete era hijo de aquel que fue el mejor amigo de David, y tiene otra información importante sobre su familia. Él era sobrino de un hombre que también se llamaba Mefibosete. Por lo tanto, es muy importante no confundirnos. El Mefibosete era hijo de Saúl con su concubina Rispa, y junto a su hermano Armoni, este Mefibosete estuvo entre los hombres descendientes de Saúl que fueron entregados por David para ser muertos por los gabaonitas en aquella historia conmovedora en la que Rispa acampó al lado de sus hijos muertos durante meses para preservarlos de la deshonra de tener sus cuerpos devorados por animales. Incluso el Mefibosete que es tema de este video, es decir, un Mefibosete hijo de Jonatán y sobrino de ese otro que fue muerto, fue ahorrado de la muerte en la misma ocasión justamente por causa de la lealtad de David hacia Jonatán. Entonces, como estos dos hombres aparecen con el mismo nombre en la misma familia y en el mismo contexto bíblico, es importante diferenciarlos bien. El nombre Mefibosete tiene su significado exacto bastante discutido, pues no se sabe a ciencia cierta cuál sería la grafía original de ese nombre, que en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, aparece como Meribaal, Meribaal o Mefibaal, y dependiendo de la grafía utilizada puede significar desde héroe de Baal, o Baal es defensor, hasta oponente de Baal, o entonces aquel que despedaza a Baal. Sabemos que el término genérico Baal significa Señor, pero por causa de la asociación de ese término con el nombre de una divinidad cananea, con el tiempo, los escribas judíos sustituyeron la terminación Baal por la terminación Boshet, que significa vergüenza. Entonces, el significado del nombre Mefibosete, o Mefiboshet, generalmente aceptado como aquel que dispersa o de la boca de la vergüenza, de cualquier forma, no es un bello significado. La historia de Mefibosete fue marcada por tragedias y frustraciones. Mefibosete nació en un lecho de oro como príncipe de Israel. Sin embargo, cuando tenía apenas 5 años de edad, su vida cambió completamente. Su abuelo, el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Entonces, cuando la nodriza de Mefibosete recibió la trágica noticia de que el abuelo y el padre del niño estaban muertos y que la realeza israelita había sido prácticamente destruida, intentó huir apresuradamente con él. El desespero de la nodriza de Mefibosete es comprensible, porque conforme el costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía exterminaba toda la línea real anterior para que no hubiese ninguna disputa futura por el trono. Sin embargo, cuando la nodriza de Mefibosete huyó con él, el niño acabó cayendo de sus brazos y quedó lisiado de ambos pies. Enseguida, Mefibosete fue llevado a Lodebar, un lugar en la frontera de Galaad. La ciudad de Lodebar se encontraba al este del río Jordán y probablemente también era conocida como Debir. El nombre Lodebar, o dependiendo de su pronunciación, Lodebar, indicaba un lugar sin pastos. Pero a diferencia de lo que algunas personas piensan, Lodebar parece no haber sido un lugar completamente sin importancia. Incluso en su historia, Lodebar fue objeto de disputas entre sirios, israelitas y asirios. Aquella idea popular de que Lodebar era un lugar totalmente insignificante, un absoluto nada, un lugar de olvido, generalmente viene de una interpretación de la profecía de Amós, registrada en el capítulo 6 de su libro, en la cual, propositalmente, ese nombre es corrompido al estilo semítico, torciendo las vocales para el hebreo insignificancia.
Es decir, el profeta hizo un tipo de juego de palabras con el nombre Lodebar, para decir que Israel se había regocijado por la conquista de nada, por la conquista de cosa alguna, pero no en el sentido de que Lodebar era un lugar donde no había nada, sino en el sentido de que la conquista israelita no valía nada. ¿Y por qué? Porque sería una conquista de corta duración y caería en el olvido una vez que Dios levantase una nación extranjera que habría de oprimir a la casa de Israel. Y de hecho, poco después, Lodebar acabó siendo conquistada por Siria. Y en Lodebar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, se encargó de cuidar de Mefibosete. Y más tarde, Mefibosete también tuvo un hijo llamado Mica. Y la historia de Mefibosete realmente gana destaque cuando David, ya establecido como rey de Israel, se acordó de su amistad con Jonatán y del pacto hecho con él hace cerca de 20 años, y preguntó si aún quedaba alguien de la casa de Saúl, por quien él pudiese mostrar lealtad en honor a esa amistad y a ese pacto con Jonatán. Por lo tanto, en ese punto, David adoptó un comportamiento contrario al practicado en los reinos de la época. Buscó a un descendiente de la antigua dinastía no con un propósito de eliminarlo, sino con el objetivo de honrarlo y de actuar con misericordia hacia ese descendiente. Y en esa ocasión, Siba, que era un antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David sobre la existencia de Mefibosete, un joven lisiado que había estado viviendo por lo menos 15 años como fugitivo en Lodebar. Y muchos intérpretes ven en la respuesta de Siba al rey David un tipo de prejuicio, pues en ellas parece enfatizar la condición de discapacidad de Mefibosete, quizás queriendo indicar a David que aquel joven era alguien que no valía la pena, una persona inútil para los estándares de la época. Sea como fuere, David no se importó con eso e inmediatamente mandó que trajeran a Mefibosete. Esta actitud de David para con Mefibosete puede ser vista como una figura de la gracia de Dios que alcanza a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia aquellos que están descalificados, hacia aquellos que nada merecen. Dios rescata a personas que merecían el juicio y la muerte, y les da una nueva vida en su presencia. Después David acogió a Mefibosete con honor, le entregó las propiedades de Saúl y le permitió que se sentase diariamente a la mesa del rey. Además, David también ordenó que Siba fuese su siervo. Sin embargo, Siba no era una persona confiable, lejos de eso. En el tiempo de la revuelta de Absalón, cuando ese hijo de David intentó usurpar el trono del padre y forzó a David a huir de Jerusalén, Siba se mostró como un gran traidor y oportunista. La Biblia relata que Siba fue al encuentro de David llevando provisiones y alimentos que ciertamente serían muy útiles en aquel periodo difícil. No obstante, Siba también se aprovechó para acusar falsamente a Mefibosete. Le dijo al rey David que el nieto de Saúl había quedado en la capital porque codiciaba el reino y creía que retomaría el trono de su familia. Todo indica que David creyó en la mentira contada por Siba, pues resolvió darle todo lo que pertenecía a Mefibosete. Exactamente eso, todos los bienes, propiedades y riquezas que Mefibosete recibió cuando salió de Lodebar fueron entregados a su siervo traidor. Lo que Siba hizo fue muy grave, porque en aquel tiempo, muchas veces el fin de una persona acusada de traición era la muerte. Más tarde, cuando David retornó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefibosete trató de ir al encuentro del rey para defenderse y probar su inocencia. Y cuando Mefibosete llegó a la presencia de David, el rey le preguntó por qué no había ido a su encuentro. Entonces Mefibosete tuvo la oportunidad de relatar la traición de Siba. Contó que había pedido a Siba que ensillase un asno para que él pudiera viajar al encuentro de David, dado que era lisiado. Sin embargo, Siba lo dejó atrás y urdió un plan para acusarlo de traición. Incluso durante el periodo en que David necesitó huir de Absalón, la Biblia registra que Mefibosete se lamentó por él profundamente, conforme al costumbre de la época. Esto significa que se quedó sin lavar los pies, no lavó sus ropas ni se cortó la barba. Y esta fue una actitud de clara fidelidad hacia el rey David, mostrando que en ningún momento él compactuaba con el plan de Absalón y que jamás codició el reino. Y tras escuchar la versión de la historia dada por Mefibosete, parece que David le creyó. Sin embargo, aún así propuso que los bienes heredados por Mefibosete fuesen divididos entre él y Siba. Es decir, David no le restituyó totalmente. La Biblia no proporciona mayores informaciones sobre por qué David tomó esa decisión. Algunos estudiosos sugieren que tal vez el rey no estuviese dispuesto a convocar a Siba a rendir cuentas de su traición.
El motivo para esto podría haber sido el estado emocional fragilizado en que David se encontraba en aquel momento. Otros intérpretes creen que David podría haber quedado inseguro cuanto a la veracidad de la explicación contada por el hijo de Jonatán, pero sea como fuere, el rey resolvió adoptar una posición neutra como resolución de aquel conflicto. No obstante, sorprendentemente, Mefibosete decidió renunciar a toda aquella herencia. Dejó que el traidor se quedase con todas sus propiedades, y mostró que su verdadera preocupación estaba concentrada únicamente en el bienestar de David. En este punto, la declaración de Mefibosete a David muestra el tipo de carácter que tenía. La Biblia relata que Mefibosete dijo al rey: que él se quede con todo, ahora que el rey, mi señor, ha llegado en seguridad a su hogar. A pesar de que la historia de Mefibosete es muy conocida a través de sermones y predicaciones, pocas veces esa historia es contada correctamente. Desafortunadamente, las personas recuerdan la historia de Mefibosete solo en las predicaciones sobre prosperidad. Sí, claro, es fácil predicar sobre el hombre lisiado y despreciado que fue sacado del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar sobre el hombre que de repente recibió una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. Difícil parece ser predicar sobre el mismo hombre lisiado que, habiendo sido traicionado por su siervo, aunque siendo inocente, se vio obligado a dividir su herencia con el siervo traidor. Para mucha gente es difícil predicar sobre el ejemplo de alguien que permaneció fiel, incluso cuando fue injusticiado, perjudicado, incluso cuando todo salió mal en su vida. Y no solo esto, más difícil aún es predicar sobre su actitud abnegada. Él renunció a todos sus bienes materiales y no se preocupó porque su enemigo personal se quedara con todo lo que era suyo. Realmente, la historia de Mefibosete trae importantes lecciones. Sin embargo, definitivamente el foco de esta historia no es sobre prosperidad, sino sobre el carácter de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y dificultades, permaneció fiel a sus principios. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido por Dios había vuelto a su casa. Mefibosete no puso sus ojos en las cosas terrenales, sino en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para Mefibosete no tenía sentido sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estuviera sentado en su trono. Para él, lo más importante era su comunión con el rey más que toda su herencia.